Muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión voy a darles una explicación de lo que es un código de Arduino cuando son necesarias las librerías y cuando pues en este caso no son necesarias. Aquí para este ejemplo básico yo hice un secuenciador de luces con 4 LEDs. Yo los monté acá en Proteus. Proteus tiene una librería que se llama Simulino que nos permite tener herramientas para poder manipular Arduino. También tiene sensores y demás elementos, pero pues en este caso simplemente necesitamos la placa de Arduino y 4 LEDs que pues nos van a servir para el ejemplo. En este caso, lo primero que debemos hacer siempre, que eso se denomina buenas prácticas de programación. ¿Qué es eso? Las buenas prácticas de programación es, digamos, que el código tenga un orden lógico, que tenga las menores líneas posibles, que son las líneas, digamos como los renglones, pues para poder realizar el código de mejor manera, que cualquier persona que sea entendida en programación lo pueda pues interpretar fácilmente. Entonces aquí para poder de pronto, para poder digamos como nombrar lo que sirve en un código, yo lo que utilizo es el doble backslash. Este renglón, al compilar el código, dice ese compilar como la validación que hace el software, esta línea la va a ignorar porque empieza con doble slash. Entonces lo primero que yo hago es, yo ya sé que necesito 4 LEDs y los voy a declarar acá. Const, aquí como les explico, const se utiliza para indicar que el valor de la variable no puede ser modificado, y int es una variable entera, que en este caso solamente va a ser 0 y 1. O sea, quiere decir de que no va a haber forma de que yo me vaya a salir de 0 y 1. No existe la forma de que yo le meta un 2 o un 3 a esto porque no me va a funcionar. Entonces, en este caso utilicé los pines 3, 5, 6 y 7, pero yo puedo utilizar cualquier pin. Puedo utilizar el pin 2, el pin 4, el pin 9, dependiendo como yo lo vaya a utilizar. Y entonces aquí básicamente esta es la primera parte de todos los códigos en Arduino. Empiezan así, declarando para qué me van a servir los pines de salida o de entrada para tener un orden, ¿no? Luego yo le doy un void setup, que es, digamos, como nombrar la función de lo que me van a hacer esos pines. En este caso estos pines van a ser de salida. ¿Por qué? Porque el procesador va a interpretar todo esto y ahí es donde yo voy a conectar los LED. Ahí simplemente lo que me va a decir es que yo voy a conectar 4 LEDs que son variables de salida. Entonces para eso yo qué hago, yo le doy un comando que se llama pin mode. El LED pin 1, que es este de acá, yo le puedo dar cualquier nombre. Yo le puedo dar LED pin o LED 1, LED 2, es válido. Ahorita hacemos el ejemplo. Este nombre yo me lo invento y le digo, este sí ya no se le puede inventar porque ya viene en el comando, es un output. Esto es una palabra reservada, yo no le puedo escribir output 4 porque se me va a generar un problema acá. Hay palabras reservadas que tienen los programas independientemente del lenguaje, que no puedo utilizar en el código. Y el void loop, ¿el loop qué es? Es un bucle de repetición. Él se me va a repetir infinitamente hasta que yo, digamos, que desconecte la tarjeta o la apague. Entonces en este caso aquí utilizamos esta función doble backslash para nombrar para qué sirve este comando void. Esto también es una letra o un comando reservado que no puedo utilizarlo en ninguna parte del código, digamos, como para ponerlo en los nombres que yo le declare, porque se me va a dar un error. También tenemos que tener en cuenta que los void empiezan con corchete y debo cerrarlo con corchete.
Aquí lo podemos apreciar. Si yo le quito el corchete, me va a generar un error. Y el void setup, pues quiere decir que esto se inicia en 0, entre paréntesis. Entonces esto ya viene predeterminado, no puedo modificarle nada. Y este punto y coma también es necesario para que digamos la variable quede guardada en el pin mode. Bueno, aquí nosotros, como sabemos, vamos a utilizar salidas digitales. Yo aquí también puedo utilizar analog write, pero entonces eso es para otro tipo de funcionalidades que las veremos luego. Digamos aquí digital write, ¿qué quiere decir? Que solamente me va a trabajar entre 0 y 1. La salida del LED pin 1 le voy a decir hide para que se me encienda el LED que tengo conectado en ese pin, que en este caso es el pin 3. O sea que primero se me va a encender el pin 3 y va a ser hide, entonces se me va a encender y me va a dar una salida digital 1. ¿Qué es 1? Pues que la salida se me va a encender. Y el delay es una función que es un tiempo de retardo, que eso está definido en milisegundos. Entonces yo le doy 500 milisegundos para que ella me dure encendido ese tiempo. Cuando pasa ese delay, se cumple este tiempo, entra de nuevo el comando digital write y se me va a low. Low, ¿qué quiere decir? Que la salida digital es 0, que se me va a apagar el LED. Y de inmediato, esto es muy rápido, esto es muy, no se alcanza ni siquiera a percibir a simple vista. Se me va a encender el LED pin 2, que en este caso yo dije que era el 5, ¿sí? Y le doy hide, entonces se me va a encender la salida 5, de nuevo con un retardo de 500 milisegundos. Entonces cuando se me cumple esto, se me va a apagar el pin 2 y se me va a encender el pin 3, el LED pin 3, que en este caso es 6, en hide, y de nuevo voy a tener un retardo. Los retardos son muy importantes en los códigos Arduino porque así evitan de que el código no se me vaya, por decirlo de algún modo coloquial, se me vaya a estrellar. Entonces yo debo darle al procesador unos tiempos de retardo para que él me trabaje. En este caso, cuando yo estos delays los voy a utilizar pues para hacer un secuenciador, pero en todo caso en cualquier código vamos a ver delays. Es sano meter delays para que no se me vaya a dañar el código. Entonces apagamos el tercer LED y encendemos el cuarto. ¿Cómo apago el tercer LED? Le digo low para que se me vuelva a 0 y de inmediato le digo digital write LED pin 4, que en este LED pin 4 sería la salida 7, la salida física 7 en hide, se me va a encender la salida 7 y con un retardo de 500 milisegundos. De nuevo, aquí le digo apagamos el cuarto LED y volvemos al inicio. Entonces aquí le digo, aquí que se me va a hacer LED pin 4 low y se me va a encender de nuevo el LED pin 1 hide. Y aquí de nuevo utilizamos el corchete porque todo lo que diga void empieza en un corchete abierto y se me debe cerrar en otro corchete, si no entonces vamos a tener un error. Cuando yo ya tengo el código, yo para poder saber si el código está bien, yo lo que hago es verificarlo. Entonces yo le digo verificar, entonces aquí vemos que el código está correcto. Si yo voy a ingresarle un error intencional acá, voy a decirle que ahora le está igual, a ver qué nos dice. Aquí obviamente me va a dar un error, esto es un error, dice que en LED pin 2 tengo un error que no está declarado, entonces debo de revisar qué error es el que yo tengo para que él me deje compilarlo luego. Entonces yo le digo a este archivo guardar como, le doy el nombre que yo quiera, yo le puse LED Arduino y le voy a guardar, entonces vamos a decirle que sí. Pero entonces aquí vamos a tener un asunto muy importante que debemos tener en cuenta. Aquí cuando yo voy a abrir digamos como el circuito integrado que trae el Arduino, aquí yo debo ingresarle
el código que yo realicé. Pero aquí vamos a encontrar un asunto muy, digamos, muy importante a tener en cuenta, porque ese tipo de archivo solamente me acepta .exe, estos tipos de archivos .urj, obj, elf, y aquí el archivo que yo guardé acá, es un archivo .ino, y ese archivo no me lo va a aceptar ni siquiera no me lo va a aceptar este tipo de archivo no me lo acepta la placa de Arduino, tanto física como en simulación, sea el simulador que sea. En este caso estoy utilizando Proteus, e incluso aquí me va a dar un error. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando yo ya sé que el código me sirve, que yo ya no tengo ningún problema con él, yo debo decirle acá en programa, y debo decirle exportar binarios compilados, perdón. ¿Yo qué hago con esto? Yo lo que hago es crear un archivo que me sirva para poder trabajarlo y poder ejecutarlo tanto en un archivo en físico, un archivo, una placa física, como una placa simulada, como en este caso. Es totalmente igual. Entonces yo le voy a exportar binarios compilados, entonces él me va a compilar en un archivo apropiado para esto. Entonces si yo voy acá, le voy a abrir acá, voy a mi equipo, en este caso entro acá, yo lo tengo acá en esta carpeta, y aquí cualquiera de estos dos me sirve para ejecutar ese programa. Entonces yo simplemente le voy a abrir, le doy OK, y aquí ya tengo mi código. Eso es básicamente lo que hace este código. Simplemente lo que hace es un bucle infinito de trabajo con un delay de 500. Entonces eso es lo que, digamos, significaría crear un código sin librerías. ¿Por qué no necesito librerías? Porque el código simplemente lo que va a hacer es un bucle, y cualquier procesador pues lo realiza. En este caso pues no necesitamos por lo tanto ninguna librería. Bueno, voy a mostrarles acá la placa Arduino en físico. Noten que es igual, que aquí yo tengo las salidas. En este caso es un Arduino 1, que es el mismo que yo tengo acá. Hay un Arduino que se llama Mega, que la diferencia de él es que el procesador es más, digamos, tiene más líneas, es más poderoso. Él también soporta más salidas, creo que tiene 18 o 20 salidas, y tiene más entradas. Eso depende de la necesidad del circuito que yo vaya a realizar. Entonces es muy importante tener en cuenta qué es lo que yo voy a hacer, para así mismo escoger la tarjeta apropiada para mi montaje, ¿no? Bueno, entonces eso por un lado acá. Cuando nosotros simplemente vamos a hacer un código bastante sencillo, en donde vamos a hacer un secuenciador de luces. Bueno, aquí sí vamos a utilizar una librería. ¿Por qué? Porque resulta de que aquí yo ya voy a utilizar un elemento externo que se llama Liquid Crystal .h. Que es un Liquid Crystal? Es una pantalla de cristal líquido que me va a permitir abrirla acá. Voy a decirle que sí, y yo voy a abrirla por acá. Creo que la tengo acá. Perfecto, acá la tengo. Entonces aquí yo ya que voy a utilizar, digamos que mi necesidad de circuito me dice que tengo que tener una pantalla de cristal líquido, que me la controle un Arduino, y que cuando yo le ingrese una señal, que en este caso, que también valga la redundancia, máximo me va a permitir una entrada de 5 voltios. Si yo le aplico más de 5 voltios a un Arduino, lo puedo dañar. Es muy de pronto recomendable utilizar
la salida de 5 voltios que trae ya por defecto Arduino. Digamos, los mismos fabricantes ofrecen salidas de 5 voltios. Hay una salida de 3.3 voltios y ofrece salidas a tierra. Entonces yo puedo utilizar ya sea esta salida o una fuente regulada que me dé 5 voltios. En este caso, como está simulada, debo agregarla afuera. Entonces, ¿el que me va a hacer? Él me va a recibir una señal de entrada y me va a hacer un proceso acá. Digamos que va a detectar una señal de entrada y la va a mostrar acá en el cristal líquido. Entonces, para conectar un cristal líquido, debo decirle que el VDD es la alimentación a 5 voltios, que es el pin 2. Puedo conectarlo ya sea en el pin 5 del Arduino o con una fuente externa. El pin 1 va a tierra con el pin RW, que en este caso es el LCD LM016L. El BE es digamos como el contraste. Entonces yo debo conectarle un potenciómetro de 10K a una entrada de 5 voltios para, digamos, que la letra me quede más oscura o más clara. Y los pines 11 y 12 van conectados tanto a la E como al RS respectivamente. Esto es como la iniciación. Estos pines lo que me dicen es que voy a iniciar el cristal líquido para que se prepare para recibir unas señales de salida que le voy a entregar acá. Esas señales de salida ya vamos a ver cómo las vamos a programar. En este caso, él tiene 7, este cristal líquido tiene 7 entradas, al igual que diversos dispositivos. Yo puedo utilizar las que necesite, las que yo quiera o las que yo necesite, ¿no? En este caso, por eso yo debo llamar la librería Liquid Crystal, perdón. ¿Cómo llamo yo una librería? Le escribo numeral, y le doy include. Esto también es una palabra reservada, y entre los símbolos más o menos le digo liquidcrystal.h. Debo siempre hacer esto y debe ser exactamente igual como aparece acá, con la letra mayúscula, con la C mayúscula, todo igual, porque si yo modifico alguna letra, le meto, digamos, o le escribo letras en minúscula, muy posiblemente me va a dar un error. Esto también se debe tener en cuenta, porque si no la librería no me va a funcionar. Entonces yo aquí le digo configure los pines para lo que está conectado el LCD. Entonces yo voy a configurar estos pines porque simplemente no voy a necesitar más. Pero yo puedo encenderlos todos, yo puedo encender todos los pines sin ningún problema, desde el pin de 0 hasta el de pin de 7, no hay ningún inconveniente, sino que pues en este caso no necesite más. Si yo le digo acá, aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa, lo mismo que vimos en el circuito pasado. Const, que es la variable constante, me va a recibir entradas digitales también. ¿Por qué digital? Porque si yo aquí la tengo a nivel 0, pero si yo la ingreso acá me va a dar entrada 1. Entonces en este caso sería 0 y 1. Yo de ahí no me puedo pasar. Si yo le colocara en un momento dado un dispositivo acá como un potenciómetro, entonces ya la entrada no sería digital sino análoga, y tengo que darle un rango diferente a la entrada. Pero como en este caso yo voy a entrar con una entrada digital, yo le debo decir lo mismo, const int, que es una señal entre 0 y 1, ¿sí? El pin A0, yo puedo decirle que, bueno, no quiero el pin 0, quiero el pin 1. Entonces simplemente lo que hago es cambiarlo, o porque el pin 1 lo tengo ocupado o el pin 0 lo tengo ocupado en otra función. El input bit A1, ¿sí? Simplemente le digo eso. Dejemos el pin 0 ya que lo tengo conectado allá. Y acá, aquí yo ya voy a declarar el input pin, pero dentro del void setup. Aquí tenemos el void setup.
donde decimos que le vamos a configurar el pin de entrada como una entrada. Normalmente los pines de entrada en un Arduino son estos de acá, incluso aquí nos dice analog in. Si nosotros notamos aquí nos dice analog in en la versión física. Entonces estos pines siempre serán de entrada, por lo general siempre voy a utilizar esos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo le voy a decir que input pin es igual a input. ¿Que input qué es? Entrada. Y acá nosotros vamos a iniciar el número de columnas y filas del LCD, que en este caso tiene 16 filas y 2 columnas. Eso ya depende del modelo que yo tenga para mi LCD. Hay diferentes modelos, hay unos que tienen 4 filas o 4 columnas, dependiendo. Hay de muchísimos modelos ahí, pero en este caso, este modelo en particular tiene 16 filas. De hecho, aquí nos dice 016. Si nosotros ingresamos un momento aquí aquí nos va a decir que este es por lo menos este ya tiene más. Este tiene 32. Este tiene, bueno, aquí ya eso hay diferente. Este tiene el 16x2, este es más pequeño. Este ya este tiene 20x4. Bueno, hay diferentes tipos hay una infinidad de elementos de estos, pero en este caso el modelo en particular tiene 16 filas y 2 columnas. Perdón, tiene 16 columnas y 2 filas. Esto es columnas y filas. Primero son las columnas. Aquí sí me equivoqué acá. Primero son las columnas, que son las que vienen bajando acá. Y 2 filas, que son 2, digamos, horizontales. Entonces, primero se enumeran las columnas. Columnas primero. Y luego filas. Si yo los nombro al revés, pues obviamente me va a dar un error, o no se me va a mostrar como debe ser lo que yo pretendo mostrar en el código. Yo le coloqué hola mundo, pues digamos que es muy conocido por muchos, que es como lo primero que dijo, que sale cuando uno abre el código, un código en C. Entre otras cosas, esto está en base C. En base C quiere decir de que el lenguaje madre de LC, y aquí le decimos LCD print. Este comando que nos va a imprimir cuando yo ingreso y le ingreso el voltaje, él de una vez me va a arrojar este saludo, hola mundo, que es lcd.print. Es el comando, digamos, que ya tiene esta librería, donde me va a indicar que esto que está acá entre comillas se me va a salir, me va a dar una salida de pantalla. Entonces, para yo mostrar una salida de pantalla, debo de ingresarla entre comillas. Es muy importante tener en cuenta, porque si yo no le doy entre comillas, él me va a dar un error. Ahí, sin embargo, les voy a compilar el circuito. Aquí me va a dar un error. Entonces, ¿por qué me da el error? Porque esto debe ir entre comillas. Si no, entonces no me va a compilar el circuito, o el código más bien. Igual que el código anterior, debo de tener el corchete. Y aquí tenemos otro código acá que nosotros vamos a tener en cuenta, que está dentro de un loop. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Una variable entera. ¿Por qué? Porque es una variable que nunca va a ser decimal, y que va a ingresar o va a leer digital read, una entrada digital. En el input pin, que yo ya lo declaré, input pin es el A0. Si yo le doy pin en mayúscula, aquí también debo darle pin en mayúscula, si no, entonces él no lo va a reconocer. Entonces debo de tener en cuenta esto. Entonces, si él me dice, yo creé esta variable input val. Input val, ¿qué es? Es un nombre que yo me inventé.
o que cualquiera lo puede hacer. Esto puede ser un nombre cualquiera, no necesariamente tiene que ser input val. Que va a guardar esta variable acá? Es una variable entera y me va a leer el digital read lo que esté pasando en input pin. O sea que va a ser me va a guardar en input val una variable digital que va a ingresar por input pin. ¿Y cuál es el input pin? El A0. ¿Por qué es así? Porque simplemente yo le dice nombre, yo le puedo dar otro nombre cualquiera y no va a tener ningún problema. Siempre lo termino con punto y coma para tener en cuenta eso. Entonces aquí yo le digo, aquí va a crear una función nueva. Entonces yo le digo, si el valor es alto, se muestra un mensaje en el LED. Entonces sí, entonces if es otra variable que no puedo utilizar, o sea, yo no puedo meterle aquí if porque me va a dar un error. Estos son letras reservadas, esto es reservado. Le voy a decir input val. Si o sea, digamos que él va a preguntar si input val es igual a height, o sea, si es alta, si es igual a 1, pero entonces doble igual, él me va a abrir, él me va a decir, entonces abro corchete, en esta también te va a abrir corchete cuando va a montar un if. ¿Qué me va a hacer? Me va a limpiar el LCD, esto es LCD clear. ¿Por qué tengo que limpiarlo? Porque yo aquí ya lo tengo ocupado, ya le tengo hola mundo acá, si no se me va a remontar. Entonces aquí yo le voy a escribir aquí para de pronto tener en cuenta, digamos que borrado de mensaje inicial. Nótese que aquí, al igual que los códigos, yo le coloco doble backslash para que no se me vaya a generar un error. Y acá LCD set cursor 00 quiere decir de que yo devuelvo el cursor del LCD a la parte inicial. No sé si de pronto imaginemos cuando estamos haciendo un documento en Word y le damos enter, él se me va, digamos yo estoy en la mitad del renglón y le doy enter, él se me va a devolver al inicio del renglón siguiente. Eso es lo que hace él. Entonces yo qué hice, él borró este mensaje, él me borra este mensaje, devuelvo el cursor a la parte 0.0, digamos, esto es como si fuera el plano cartesiano del cristal, y acá le doy print, de nuevo le doy print, pero entonces ya le voy a decir que es una señal recibida siempre y cuando el input val sea alto. Entonces, y después yo ya le doy un delay de 1000. Es siempre sano meterle delays por el motivo que les acabo de comentar, para que el código no se me vaya a colapsar. Cuando yo utilizo comando if, cuando yo utilizo while, aquí lo voy a escribir, aquí esta letra también es reservada, también debo de utilizarle doble corchete. Estos bucles son bucles, debo cerrarla con corchete. Aquí sin embargo aquí ya aparece que este corchete es el de esta y este corchete es el del loop. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, y este delay ya queda agregado. Bueno, entonces aquí yo le voy simplemente verificar lo mismo que hemos hecho ahorita. Le doy de nuevo exportar binarios compilados. ¿Para qué? Para que nuestro Proteus o nuestro placa de Arduino en físico nos acepte el código. Ahora, aquí cuando yo tengo un Arduino en físico, yo debo escoger el puerto. En este caso yo tengo el COM1, entonces simplemente le doy COM1 y él se me va a comunicar allá. Entonces aquí nos pasamos al Proteus. Aquí yo ya tengo conectado. Tengo que tener en cuenta el modelo del LCD para así mismo poder programarlo y poder conectarlo al Arduino. Entonces aquí yo voy a abrir, aquí yo voy a meterle cristalino estándar, puede ser el de abajo, cualquiera de los dos me sirve, y ahorita lo vamos a ver. Y aquí simplemente ya nos ejecuta el código.
Si yo, como les mencionaba en el código, si yo vuelvo esta entrada a 0 en 1, aquí hasta acá, señal recibida, pues de pronto no nos muestra bien la ñ, no nos muestra bien la ñ, pues por motivos del símbolo que tiene la ñ, pero entonces aquí ya sabemos de que hay una señal que se nos ingresó. Aquí de pronto vamos a ver si este es para el contraste pero entonces acá en Proteus no lo podemos apreciar muy bien, pero igual este potenciómetro lo que nos ayuda es a controlar el contraste de nuestro LCD. Y aquí, como les había dicho, el código se me va a seguir repitiendo hasta que yo no lo pare, hasta que yo no apague el simulador o desconecte nuestro Arduino de la parte física. Yo aquí vuelvo y le doy, entonces aquí nos da señal recibida. Entonces esos son como las generalidades básicas de Arduino cuando yo utilizo una librería, que en este caso es una librería de Liquid Crystal, de cristal líquido. Hay muchísimas librerías, hay librerías para Bluetooth, librerías para Wi-Fi, librerías para servomotores, para sensores ópticos, en fin, ya dependiendo de lo que yo esté necesitando, pues así mismo la librería. En muchas ocasiones, pues ya dependiendo de la complejidad del circuito, debo importar las librerías de Arduino, digamos de los fabricantes de Arduino o de algunos programadores que diseñan estas librerías. Entonces, si en algún momento dado no tengo esa librería, debo anexarla en la carpeta de librerías Arduino. Entonces, pues por el momento no es más. Estos son como las partes básicas de cómo compilar un código, qué es lo que debe tener un código de Arduino para que sea validado por una placa o en un simulador. Muchas gracias por su atención.